Conversamos a continuación con el congresista de Avanza País, Diego Bazán. ¿Cómo está, congresista Bazán? Buenas noches, bienvenido. Jaime, muy buenas noches. Gracias por esta oportunidad. Y en primer lugar, saludar a RPP por este aniversario. Muchas gracias por eso. Bueno, la pregunta que se cae de Madura es ¿cuál va a ser su voto, cuál va a ser finalmente su decisión respecto al gabinete de Mirta Vázquez? Que, mire, ya así nomás están pasando cosas buenas. Además de que Perú le está ganando a Chile, que ya es una buena cosa, el señor Bellido se va e inmediatamente entra la señora Vázquez, bajó el dólar. Y ahora ha sido ratificado ya formalmente por el presidente Castillo vía Twitter. Falta, digamos, el documento, pero ya la intención está. ¿Tendría para usted su aprobación el gabinete de Mirta Vázquez? Bueno, indudablemente la recomposición de este gabinete es importante y resulta necesario. Evitó que procediéramos utilizando herramientas constitucionales como la censura al señor Maraví. Era insostenible la presencia, lo dijimos en su momento. El señor Bellido le hacía daño al Ejecutivo, le hacía daño al país. Prueba de ello es lo que tú has mencionado. El dólar hoy ha caído. Eso demuestra que el señor generaba inestabilidad. Yo veo con cierto, la verdad me parece muy bien los cambios que se han dado. Sin embargo, no voy a poder adelantar posición hasta no escuchar a la señora Mirta Vázquez. La he seguido desde su época de congresista, desde su época de presidente del Congreso, y ha tenido algunas actitudes que la verdad preocupan. Y es indudable también que su línea ideológica... bueno, por ejemplo, se trajo abajo el proceso de convocatoria para los miembros del TC, eso lo tuvimos claro. He escuchado también en algún momento... ¿Cómo que se trajo abajo? A ver, explíqueme eso. ¿Cómo que se trajo abajo? Indudablemente era la posición del partido, ya representaba el Frente Amplio, y hay que recordar que el congresista, que fue el señor Quispe Pasa, el que envió la carta para que los miembros del TC desistan de su postulación, y ella inclusive, si recuerdas, fue hasta su curul, a su escaño, a vociferar que no se debía nombrar. Ahora, pero esa podría ser una parte de la historia, pero hay que contar la historia completa. La historia completa es que la comisión cometió una serie de errores garrafales, entre ellos ni siquiera saber sumar los puntajes. El presidente de la comisión de ese momento hizo francamente el ridículo en este programa, haciendo sumar 16 o 15 más 7, decía que para él era... creo que 18, ¿no? Entonces, entiendo totalmente. Fue una vergüenza. El señor Vega... Sí. No, fueron hechos, no es una posición, fueron hechos. Y además el señor Vega decía, no, yo dije mi opinión sobre cada magistrado así nomás, sin ni siquiera tomar apuntes. O sea, hubo calamidad tras calamidad también en la comisión, ¿no? Correcto, entiendo que sucedieron hechos que desvirtuaron este nombramiento, pero lo que es claro es que dentro de las funciones del Congreso de la República es nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional. Yo espero que la señora Mirta Vázquez en las próximas horas se pronuncie respecto a una serie de temas como el respeto a la Constitución política del país, el Estado de Derecho, la gobernabilidad, que deberían mantenerse. Esto generaría confianza y obviamente permitiría que nosotros como congresistas le demos el voto de confianza. Pero no negará que, digamos, de Bellido a Mirta Vázquez hay un cambio que apuntala, ciertamente con afirmaciones mucho más enfáticas, ese apuntalar sería mucho más firme, pero ya hay una dirección completamente distinta a la que planteaba Bellido, ¿no? Indudablemente, coincido contigo, el cambio es radical. Notamos voluntad por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, y obviamente ha sido muy saludable el cambio de otros ministros, que también los vinimos cuestionando durante mucho tiempo. En ese sentido, esto ha generado tranquilidad en los actores económicos, sociales, políticos, y obviamente ahora vamos a tener que buscar un consenso desde el Parlamento. Me preocupa mucho la posición de la bancada de Perú Libre, que ha salido a indicar que no va a dar el voto de confianza, cuando en su momento ellos decían que éramos nosotros los que petardeábamos la posición del Ejecutivo. Hoy es momento de construir, ayer nos lo dijo nuestro vocero, el almirante Williams, pero obviamente seguiremos firmes y no claudicaremos a nuestra posición de control político y de fiscalización, y estaremos vigilantes a lo que pueda hacer la señora Mirta Vázquez desde el Primerato. Ahora, imagino, como ya es
casi un consenso, ¿no? Que la designación del señor Luis Roberto Barranzuela Vite en el Ministerio del Interior genera más de una preocupación, ¿no? Porque él ha sido abogado, defensor, ¿no? Apersonado del Partido Perú Libre en investigación por lavado de activos al Partido Perú Libre, a Vladimir Cerrón y a Guido Bellido. ¿Qué van a hacer desde la oposición con el señor ministro del Interior Barranzuela? Indudablemente, el nombramiento del señor Barranzuela ha significado un error por parte del Ejecutivo, por parte del señor Castillo, que le da la confianza, no porque haya sido abogado de tal o tal persona, porque obviamente un abogado tiene el derecho o la posibilidad de defender a quien se le dé la gana, pero lo que sí preocupa es su legajo como miembro de la Policía Nacional de Perú y se le expulsó por una serie de acumulación de faltas. Sí. Entonces, y hay regresó, que tener respeto por una decisión del Poder Judicial, ¿no? Por supuesto. Ajá. En ese sentido, ¿cómo esperamos que la Policía Nacional del Perú recupere o la población recupere la confianza si nombramos a un ministro del Interior con un legajo de este tipo? Ajá. Es una falta de respeto a los altos mandos de la policía que van a estar bajo el orden de este señor. Sobre este señor Barranzuela, ¿qué haría el Congreso? Vamos, ¿lo invitaría a que comparezca ante ustedes a través de una interpelación, luego vía una censura? ¿Van a esperar que el gobierno tome decisiones? ¿Qué van a hacer? Bueno, sería adelantar posición de mi parte, lo que creo que debemos escuchar, así como vamos a escuchar a la señora Mirta Vázquez, vamos a escuchar a todos los demás ministros para poder analizar el tema del voto de confianza, y también toca escuchar al señor Barranzuela, obviamente con mucha más preocupación por sus antecedentes, pero de ser necesario no vamos a dejar de citarlo en primer lugar, o si es necesario en el camino y comete errores, también una interpelación, que creo que en esta circunstancia ha funcionado muy bien, porque ha sido una exhortación al presidente de la República que realice los cambios que eran urgentes y necesarios para el país. Desde la oposición también se anticipaba, cuando estaba Bellido y el gabinete anterior, incluso Maraví, que no se descartaba una vacancia presidencial, por lo menos gestarla. Con estos cambios, ¿esa idea se ha disipado? Considero que es muy responsable indicar una posible vacancia. Ajá. El país en este momento necesita reconstrucción. Decir que de un lado va a venir voto de confianza y disolución del Congreso y del otro lado va a venir la vacancia es tirarnos piedras de un lado y el otro y no conseguir nada. Finalmente, los grandes perjudicados son los pobres del país. Y hoy se ha dado un mensaje claro. La bajada del dólar ha significado también que muchos productos de primera necesidad bajen su precio. Sí. Y esto, con el paso de los días y además de darle también la confianza nuevamente al señor Velarde, va a significar que los beneficiados van a ser los más pobres del país, las familias más vulnerables que hoy no tienen que comer. Ahora, sobre la cuestión de confianza observada, la norma que aprobó el Congreso, observada por el presidente, ¿van a aprobarla por insistencia o por lo menos esa aprobación tendrá sus votos? Considero que tendría que ser aprobada por insistencia. Esperamos también tener los votos. No nos hemos reunido todavía. Posiblemente mañana tengamos una reunión de bancada y en ese sentido vamos a analizar la situación. Pero obviamente tenemos claro que se tiene que aprobar. Digamos, para tener una idea más clara, ¿cree que el gobierno del señor Pedro Castillo se ha moderado, que hay un horizonte más claro, que las cosas ya con Bellido fuera pueden ser a la postre en el corto mediano plazo mejores para el país? Se denota un alejamiento del ala serronista, no solo desde el Ejecutivo, sino también en el Legislativo. El nombramiento de la señora Betsy Chávez, de la colega congresista, demuestra también que se quiere mantener una línea más centrada, más consecuente. Sin embargo, tenemos que escuchar, y vuelvo a repetir,
a la señora Mirta Vázquez. La señora Mirta Vázquez proviene de un partido político, no trato de desprestigiarlo, pero proviene de un partido político que ha planteado desde un inicio una nueva constitución. Entonces, lo que diga la señora Mirta Vázquez o haga en las próximas semanas va a definir mucho el rumbo que quiere tomar el señor Pedro Castillo para el país. En ese sentido, espero que esta vez el mensaje sea en conjunto, porque hemos visto durante las últimas semanas un mensaje separado entre el presidente, entre el premier y los ministros, y espero que estos cambios signifiquen el hecho de que los consejos de ministros sirvan precisamente para eso, para ponerse de acuerdo y el horizonte sea uno solo en beneficio del país. Diego Bazán es congresista de Avanza País y ha estado con nosotros esta mañana. Muchas gracias, congresista Bazán. Ha sido un gusto y hasta la próxima. Muy bien, el congresista Diego Bazán con nosotros emitiendo una opinión desde la oposición respecto al nuevo gabinete presidido por Mirta Vázquez. La cautela es importante y lo que propone el señor Bazán, el congresista Bazán de Avanza País, es escuchar primero a la señora Mirta Vázquez. Ciertamente el señor Bazán quiso por lo menos contar una partecita de la historia, ¿no?, de lo que fue la frustrada elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pero me faltó añadir algo más, porque recordamos muy bien ese proceso, porque además aquí quien presidió la comisión para elegir magistrados del TC hizo un papelón, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan, pero en los votos, ellos, por ejemplo, ¿no?, había un voto que decía, le doy puntuación 15, ¿no?, y de ahí le doy 7, y la suma daba 18 en ellos, ¿no?, pero en realidad era 22. Entonces, cuando le interrogamos o le repreguntamos por qué había hecho esa suma tan mala, ¿no?, lo que nos decía es que hay otros valores u otros criterios para que 15 más 7 dé 18, ¿no? Entonces, no, pues, la elección de magistrados del TC del Congreso anterior, del breve Congreso, y nada, fue por los tremendos errores que se cometieron en esa comisión, que además sus acciones fueron contra el reglamento del propio Congreso de la República. Entonces, eso fue determinante. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos para conversar con quien estuvo precisamente en ese Congreso del 2021, Daniel Olivares, es comunicador, y vamos a hablar de cuáles son los horizontes que tiene frente a sí el gabinete presidido por Mirta Vázquez, porque nada está dicho.